creo que se haga una concesión privada, estamos cometiendo errores. Esta es mi opinión. Pero venimos cometiendo errores. ¿Desde cuándo? Después le cuento la importancia. En 1995 se hace la primera concesión. ¿Quién gana? Una industria, una especialista belga, juntamente con un socio argentino. Y suponga usted, le dan por 5 o 6 años, y después empieza el sistema argentino este que tenemos nosotros. Prórroga, 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 prórroga. Y han pasado 30 años sin licitarse. ¿En qué consiste el tema? Nosotros tenemos lo que se llama una autopista hídrica, que es el río Paraná, que tiene se engancha, es decir, Paraguay, Paraná y el Océano Pacífico se enganchan, y es la que permite el flete muy barato en términos relativos de mucha cantidad de container, permite el tránsito y el comercio internacional. Imagínense que es un brazo de salida estratégico, y veíamos ayer, estuvimos en Paraguay, un país mediterráneo, gracias al brazo del Paraguay, que en confluencia se conecta con el Paraná, utiliza la hidrovía, y usted sabe que Paraguay es la tercera flota del mundo en términos de barcaza y carga. Primero está Estados Unidos, segundo Singapur, y tercero está Paraguay. Usted dice mérito de ella, ahí empezamos ya para que la gente entienda. Gran parte de las barcazas que están ahí son de origen paraguayo, de origen argentino, de origen brasilero, que por sus legislaciones, y ya sea laborales, ya sea de incentivo, le conviene estar por abaratamiento de costo en el Paraguay. Si no, no se entiende cómo te va para atrás. Y bueno, entonces, esto es el primero. O sea, nosotros tenemos una autovía que la mayoría de los... Nosotros hacemos lo que se llama la autovía boba. Digo, ¿por qué? Porque ese fenómeno natural que uno tiene, una ventaja natural que tenés, tendrías que convertirlo en ventaja competitiva, y tendría que estar en sistema complementario, lo que se llama una gran industria naval, donde armamos barcos, donde tenemos socios, y después manejar todo el seguro que significa mover 7.000 millones de dólares de flete, toda la carga que vos movés, más el peaje que se cobra por año, póngale 300 millones. Y todo eso no existe para nosotros, es prácticamente inexistente. Las provincias no reciben nada por su... No, las provincias... pasa una cosa rarísima, ¿no? Cuando quieren legitimarse, dice, hacen una resolución federal. ¿Por qué resolución? Porque es fácilmente cambiable. Entonces, primer problema, un barco que carga en Formosa, carga en Paraguay, quiere bajar en Formosa o carga en Formosa, ya no puede cargar en Corrientes, ya una sola vez puede parar. Claro. Todo trabas. Después se prestó a lo que se llama, es la ruta del narcotráfico, porque so pretexto de que tiene que ser rápido, poco control, eso, y gran parte, eso la gran mayoría sale de Rosario, digo, sí. Pero viene también de Paraguay, digo. Claro. Entonces tenemos problemas de carga de productos realmente ilegales, y no hay los controles que tienen que haber. Perdón que no hay ningún qué problema. insistencia a la radio. Sí. Y bueno, entonces uno se da cuenta que eso está mal armado. Ahora la pregunta ¿es evitable ese problema? Y la pregunta, yo la respuesta que encuentro es, algo raro pasa, porque no puede ser que yo me dé cuenta y vivo en Corrientes y leo nomás un poquito. Bueno, para alguien que claramente es un negocio. No, alguien o es un negocio bipartidista, porque en Argentina tenemos que hacer la autocrítica. Acá hubo negocios bipartidistas, pues no es casualidad que llegó Milei. ¿Y se habla desde el 95 de esto? Son problemas serios que yo siempre peleé en el partido. Llamaba a algunos y
pero ¿qué opina tu gobernador? Como si yo no tuviera facultades de dar la opinión, ¿entiende? Sí. Claro, porque yo no conozco ese tema. Se hacen los distraídos, entonces... A mí para cerrar esto, Noel, Alberto Fernández le quiso dar a las provincias. Sí, hizo una resolución, no nos quiso dar, nos incluyó con voz sin voto. También raro todo, ¿no? Sí, pues todo es para legitimar el negocio. Y el que murió de Junín, que era un ex intendente radical, era el que estaba manejando en la parte de obra pública, pero tenía todo orientado. Y ahora se complicó un poquito. ¿Y ahora cómo están? Se complicó porque está la belga por un lado, que es una experta, los chinos que querían con el SUAT que habían dado y que habían hecho una refinanciación, querían incorporarse con sus equipos chinos, y los americanos que no quieren que sean los chinos y quieren también ellos. Entonces, hay un problema geopolítico, agenda negativa para la Argentina. Porque paradójicamente le voy a dejar un concepto en relaciones internacionales. América Latina, para el poder hegemónico, siempre fue una agenda negativa. Nunca traían algo positivo, porque siempre era narcocriminalidad, crímenes de esto. Teníamos que ocuparnos de todo, cosa que le interesa a ellos, nunca que nos interesa a nosotros. Claro, y el título lo dice todo. Agenda negativa se llama. Agenda negativa, claro. En relaciones internacionales. Quiero hablar un poquitito, porque quiero preguntarle muchas cosas. Quiero hablar un poquitito de lo que pasó esta semana. Estamos hablando, y como nos tiene acostumbrado el gobierno nacional, a cambios en el gabinete, por ejemplo, el fin de semana, ¿no? Se da a conocer, primero ya se había anticipado que iba a haber cambios en el gabinete, se postergó la fecha, pero el fin de semana se da a conocer que Francos salía de la jefatura de gabinete y entraba Manuel Adorni, que Santilli quedaba en el lugar del Ministerio del Interior, todavía no asume, pero fue una vuelta de rosca, si se quiere, de Milei. ¿Cómo lo vio usted y qué opina de estos nuevos personajes dentro del gabinete? Mire, yo soy muy crítico, sinceramente, soy muy crítico de lo que llamo la nueva derecha en el mundo. Pero más crítico soy porque yo hago un ejemplo siempre. La nueva derecha en el mundo son ovejas blancas. Y encima, la nueva derecha que nos toca en la Argentina es una oveja negra. ¿Cómo es eso? Es la oveja negra del rebaño de la nueva derecha argentina. ¿Qué quiere decir esto? La nueva derecha viene a profundizar, por lógica antifóbica, antiinmigrante, un nacionalismo defensivo que cree que la globalización no le fue bien, que China le ganó la carrera. Entonces empiezan a haber toda una teoría de lucha de aranceles. Dice, yo tengo que poner una barrera. Paradójicamente eso no tiene nada de liberalismo. Tiene más bien de un nacionalismo defensivo cerrado, que es lo que está haciendo Trump. Va poniendo... Entonces son ovejas blancas, usted se da cuenta, la italiana, Orban, todos están en esa teoría. Y Milei sigue con el tradicional sistema de la nueva derecha, que cree que hay que insertarse en el mundo ciegamente, creyendo, como decía Dante Caputo, ellos le dan poder al poderoso, el débil le da poder al poderoso y cree que después te devuelve. La verdad que nunca te devuelve, en primer lugar. Esto lo decía con Menem, y usted sabe que Menem es la segunda generación, la primera generación es Martínez Oz, y la tercera generación es Milei. Esto es lo que yo creo. Pero aparte, hay un dato objetivo. Melconian usó una metáfora que asusta, pero la pienso yo. El programa económico argentino fracasó. Suerte que si fuera una persona, le agarró en la puerta del hospital más moderno del mundo, que era Estados Unidos, y le atendieron rápido el infarto y le pusieron un stent. Pero la fuga de divisa más grande que se conoce en la historia argentina, de abril a septiembre de este año, fue 24.700 millones de dólares. Si usted toma todo lo que pagamos y el programa retrasado, las industrias que van cayendo, realmente usted se va a dar cuenta de que el tema es gravísimo. Escalofriante. No cierra. Porque, a ver, estos programas de estabilización que tienen como agarre y anclaje el retraso cambiario, que tiene como la política de importación indiscriminada para estabilizar los precios, y que tienen, cuando se le descompensa al dólar, el remedio de la alta tasa de interés, usted se encuentra que es un cóctel del terror.
Se va a los bancos y le querían, refinanciaba su tarjeta de crédito para ir lo común, locura. y le cobraban 100 y pico de interés anual, y la inflación era 30%. Había una transferencia de recursos del sector productivo y trabajador al sector espectacular. Si usted toma que el dólar es retrasado, entonces viajar al Brasil, a Paraguay, a Chile es más barato, algún problema usted está teniendo. Y si usted abre la importación sin transición, y va a fundir la industria argentina. ¿Te gusta? Paul Krugman, el premio Nobel, dijo, estos planes de estabilización mentirosos, que no son sustentables, tienen un problema, que engañan a la gente porque primero baja muy rápidamente la inflación, la gente le gusta, y tiene una segunda etapa que te toman de rehenes porque te endeudan, y al endeudarte no querés que cambie el sistema del 1 a 1 de la convertibilidad, no querés que cambie la tablita de Martínez-O, y no querés que el dólar cambie porque si no tu salario se te achica. Entonces tenés un problema que quedás rehén de esa política macroeconómica. ¿Por qué hace 50 años que estamos explicando la misma receta, tomando el del Rodrigazo para acá, digamos? Exacto, te explico por qué. Porque los otros que no aplican esto también anduvieron mal. Porque como dice Dante Caputo, ¿qué pasó en la Argentina? Que todas las teorías económicas se probaron y nos pasa la teoría del cangrejo, en todas nos va mal y siempre el que gana es la patria financiera. ¿Por qué? Y ayer le decía a un amigo, el problema que hay es ¿por qué la socialdemocracia en Europa perdió legitimidad y empezaron los extremos y la polarización? Porque en el fondo la socialdemocracia, sin darse cuenta o dándose cuenta, terminó siendo anestesista del sistema de la patria financiera internacional y terminó siendo funcional al neoliberalismo, con tal de sostenerse, y empezó a perder legitimidad. Y cuando se dio cuenta se le fugó la gente por derecha y por izquierda. Entonces tenemos problemas que no hay alternativa. Entonces estamos en presencia de una falsa polarización. Las dos fracasaron, entonces vos tenés que hacer la teoría del mal menor. Y el cristianismo dice, entre dos males no hay opción. Y por eso las terceras opciones, o la superadora como estamos tratando de hacer nosotros, y sacar nuestro submarino, nos pasa como en el Ártico, todavía el hielo no nos deja salir. Lo que estamos esperando el cambio climático, a ver si podemos sacar el submarino. Hablando de Provincias Unidas, imagino. Pero, y ahí entra este cambio de gabinete en el cual se supone que han escuchado las urnas de provincias. Estados Unidos le dice Trump, a través de Benson y el otro que estuvo también en Puerto Madero, amigo de Caputo, que le dijo, acá hay que democratizar, hay que darle interés al Parlamento argentino, tiene que tener legitimidad este plan para tener sustentabilidad. Y entonces, bueno, cuando uno ve que Adorni, yo creo que era Adorno, va a ser el diálogo, medio nadie cree eso. Después, Santilli, en rigor de verdad, es un hombre que viene de la política, puede conversar, salió bien en las elecciones, tuvo algún... Pero tampoco no he puesto por Macri, a pesar de Macri. Porque la milanesa que se atraganta... Sí. No es solo Franco, sino es Santilli, le van haciendo... a Macri le pasa algo que es esos tipos que quieren ayudar y los otros no le piden ayuda. Entonces, y encima se enoja. Y sigue haciendo papelones, ¿sí? Porque cuando uno entra a la ciénaga del papelón, cuando más se mueve, más se hunde. Y no sale, ¿eh? Porque Macri lo que está haciendo es lo que hizo como cuando era presidente él. A un sector del radicalismo que quería andar más cerca, lo fue absorbiendo, lo absorbió en Capital Federal, en algunas provincias, lo trataba mal, arreglaba con 2 o 3, y después que tenía acuerdo parlamentario y hacía lo que quería en el gobierno. Igualito a este. Si tuviera que hacer futurología, ¿cree que Corrientes va a tener alguna opción? No, mire. Dentro del esquema nacional, dentro de todo lo que se viene privando. La CIA tiene un concepto muy importante en la vida. Prepárate para lo peor, que si viene lo mejor, mejor. Nosotros hace 25 años reordenamos esta provincia, digo nosotros, un equipo, ¿no? Más los gobernadores que pasaron. Era una provincia hiperendeudada, que no tenía equilibrio fiscal, tenía el 80% de la coparticipación afectaba en salario, tenía un nivel de endeudamiento espectacular, que nos llevaba a todo, y hoy tenemos un presupuesto ordenado, tenemos un presupuesto, por año pagamos 1,50
del total, es decir, totalmente administrado, cuando vos tenés hasta 15% según la ley de administración financiera. Tenemos un nivel de endeudamiento en dólares que es insignificante, de 220 millones de dólares, cuando el Chaco debe 400 millones de dólares. Digo, no tenemos riesgo de cambiar. Estas cosas nos permitieron ordenar, pero esto que estoy contando, que parece que es una cuestión económica, financiera y macro, esta es la garantía política que nosotros tenemos, en términos que aprendimos que si vos tenés problemas de salario, si vos tenés 90 días no le pagás a la gente, tenés revolución de bolsillo, por más que te quieran. Claro. Pasó en corriente. ¿Qué pasó? De cada 10 votos, 7 votaban una persona. A los 90 días estaban todos en la plaza y terminó el tema. Claro, recuerdo. Digo, la vida es muy dura, la política es cambiante y la gente los valores que va incorporando ya lo va creando como universal y propio. No obstante, como siempre les recordamos, estas cosas nosotros tenemos que cuidar. Todo esto que se busca en la Argentina, equilibrio fiscal, no endeudamiento, manejo racional, todo eso Vamos Corriente lo fue consiguiendo en estos 25 años. Esta es la fortaleza que nosotros tenemos, el músculo de gestión que tenemos y el músculo de diseño político. No obstante, sabemos que venimos de un capitalismo tardío. Todo el norte grande viene de un capitalismo tardío. El capitalismo tardío es muy complicado porque el capitalismo tiende a enriquecer lo enriquecido y a empobrecer lo empobrecido. Usted cuando estudia proceso de integración se va a dar cuenta que todo proceso de integración que se hace sin equilibrio y contrapeso tiende a mejorar la zona que anda bien y a empeorar la zona que anda mal. Todo eso es lo que se llaman los fondos de cohesión social, los fondos de equilibrio social, los fondos de economía regional. Es decir, que tenés que ir equilibrando, porque el problema que tiene Milei, y redondeo la idea, es que él cree en el individuo. Y cree en el individuo como si fuera un dios. Pero fundamentalmente cree en el individuo de la selva. Y nosotros creemos en la libertad de la selva. ¿Qué quiere decir esto? Que el más fuerte se tiene que ganar al más débil, y no importa qué le pasa al débil, que sea parte de la cadena alimentaria y que quede en el camino y hagan. Nosotros creemos en la libertad en sociedad, con responsabilidad, en libertad con equidad. Nosotros pensamos que no solo hay que defender al individuo, sino hay que construir una sociedad. Porque la sociedad es el que te da el marco y el paraguas de convivencia y cohesión social. Ahí se está acercando al peronismo, ¿eh? El peronismo se acerca a nosotros porque nosotros fuimos primero. Sí. Noel. Nosotros fuimos primero. No quiero cortar la entrevista, pero usted está muy colombista. ¿Cómo si yo soy tú antes que Colombia? Precolombista. Claro, precolombista. Claro. Gracias, senador. Lo volvemos a invitar. Me quedaron 1.500 preguntas. Por favor. Bueno. El senador provincial Noel Brear. Se nos fue la hora. Chao. Gracias.